Buenos días, amigos y amigas. Buenos días de Dios y María Santísima. Esto de la fe, pues tiene también su aquel. Tiene sus momentos de dificultades, tiene sus momentos en los que uno dice, no sé, no encuentro el camino. Y podemos caer en la tentación en la que cayó el pueblo de Israel en esa salida de Egipto hacia la tierra que Dios les había prometido. Y es que en el camino, pues acaban creándose falsos dioses. Acaban creando ídolos. Y es que cuando a Dios le cargamos nuestras categorías, lógicamente ese Dios no nos funciona, para que nos entendamos. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 15 al 24 y 30 al 34. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota. Son cantos los que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?» Contestó Aarón: «No se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro». Volvió Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora, o perdonas su pecado, o me borras del libro que has escrito». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». El pueblo de Israel, como digo, pues esperaba otro tipo de liberación. Quizás pues algo grandioso, pues mucho más espectacular, mucho más rápido. Y Dios parece que es un poco malillo porque les hace atravesar el desierto y pasar un montón de situaciones. A lo mejor a nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Pensamos que Dios no es tan Dios porque no nos da lo que queremos, no es como nosotros queremos, no es como nosotros lo imaginamos, no es como a nosotros nos gustaría que fuese. Y eso probablemente nos haga hacer como el pueblo de Israel. Haznos un Dios, porque este Moisés y el Dios de Moisés ni lo vemos ni se le espera. ¿Cuáles son nuestros dioses? ¿Qué dioses nos fabricamos? Porque hay muchos. Y lo peor de todo esto, aparte, bueno, pues de la ofensa a Dios que podamos hacer, porque rechazamos al autor de la vida y al que nos ha puesto en este mundo, es que va contra nosotros mismos, porque acabamos siendo nuestros peores enemigos. Y no nos ayuda a que construyamos, sino que nos hace dejarnos llevar por nuestras sensaciones, por lo que pensamos de Dios, por lo que creemos que debe ser, por nuestros egoísmos, por nuestras frustraciones, por infinidad de cosas. Que todas esas pues son becerros de oro que nosotros nos fabricamos porque ahí es donde nos sentimos cómodos. Y parece que eso nos acompaña y que nos va abriendo el camino.
al final terminamos descubriendo que no, que muchos becerros de oro, muchos ídolos, muchos falsos dioses que nosotros mismos nos hemos creado, lo único que provocan en nosotros es frustración. Porque esos dioses jamás responderán a lo que necesitamos. Y por eso es fuente de frustración. Aunque nos prometan lo que nos quiera prometer. Aunque aparentemente estemos o creamos que estamos satisfechos. Si ahondamos en nuestra propia vida, descubriremos que no. Y por eso necesitamos volver al Dios de Moisés, al Dios de Jesucristo, al Dios que nos dice que la fe es como un granito de mostaza, que puede parecer insignificante, pero que puede y es capaz de hacer cosas grandes. Pues que trabajemos por la fe verdadera y que, sobre todo, que estemos abiertos a lo que Dios nos tiene que decir, a la novedad de Dios, sin esperar nada. Y digo sin esperar nada en el sentido de que no nos hagamos prejuicios, que no nos hagamos preideas de lo que Dios me tiene que dar o lo que Dios me va a decir o lo que Dios... No. Él me tiene que decir algo. Tiene algo que decir a mi vida y eso es bueno. Y Él sabe lo que me tiene que decir. Por eso la vida cristiana consiste en eso, en buscar constantemente la voluntad de Dios. Y la fe verdadera consiste precisamente en eso, en buscar la voluntad de Dios y tratar de llevarla a cabo, aunque no pueda entender mucho, aunque a veces me resulte difícil. A Jesús le costó el Calvario y la cruz. Por otro lado, nada entendible, pero a través de la cruz nos llega la salvación. Que tengáis todos un muy buen día.